El 2023 se ha sentido como el año en el que las cargas siguen sueltas y buscan acomodarse tanto en Colombia como en el mundo. Elecciones everywhere. Only one reason they don't want voter ID, because they want to cheat. Incertidumbre por una economía volátil. Pues es lo que técnicamente, digamos, se llama una recesión. El paisaje de la guerra en Ucrania con uno que otro pico de atención. Muere en accidente aéreo el jefe del grupo Wagner. La relevancia de las guerras culturales. There's a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Weird. Estallidos sociales, violencia, inseguridad. 30 de los 32 estados de México. Esto debido a los altos niveles de delincuencia y el peligro que representaría para los viajeros. Inseguridad. Implementa medidas de choque para combatir los problemas de inseguridad en el país. Inseguridad. La clínica de la mujer no es así, está muerto. Este último es un común denominador en la región. Puede ser que en otras partes del mundo también, pero particularmente en 2023 parecía haber golpeado con una especial fuerza al país vecino del Ecuador. Y una vez más los colombianos tomamos un protagonismo horrible. La captura por parte de la policía ecuatoriana de 6 colombianos que estarían presuntamente vinculados al magnicidio del candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio. Un malestar que trajo recuerdos no tan gratos. ¿Y qué ha pasado entonces con los colombianos procesados en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse? Querámoslo o no, la situación de nuestros vecinos nos afecta. La estabilidad de uno de ellos influencia directa o indirectamente lo que sucede en nuestras fronteras, quiénes llegan o quiénes se van. Por cuenta de la muerte cruzada decretada hace unos meses por parte del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, el Ecuador volvió a las urnas. Y por un periodo bien corto, porque lo que dure quien salga elegido entre Daniel Noboa, la gran sorpresa de la jornada, y Luisa González, candidata del correísmo, estará apenas poco más de un año frente al país. Y pareciera que estas elecciones van a ser apenas un puente para ver el futuro precisamente del Ecuador. Un futuro que pareciera mostrar algunas rupturas ante el discurso político que venía manejando el Ecuador entre el correísmo y el anticorreísmo. Hay un quiebre. Muchos allá quieren creer que hay vida después de Rafael Correa. Acá en Colombia pareciera necesario también creer que hay un futuro político más allá del expresidente Uribe o del presidente Petro, mesías para unos y otros. Y de allí lo interesante de escuchar a quienes cubren o quienes viven en el Ecuador, porque para espejos los vecinos. ¿Cuál es el futuro del vecino país? ¿Qué dice de la región lo que sucede allí? El factor Bukele dentro de este escenario y si hay vida después de los mesías, van a ser los temas que vamos a tratar hoy en el podcast del Rotolo. Good morning. Ante todo decir que es un dolor para cualquier persona en todo el mundo. Buenos días. O sea, no vamos a tener visa para viajar a cualquier parte del mundo, vamos a tener permisos de estadía. Buenas tardes. Poder como encasillar a todo el mundo como en esta epidemia del drama. O buenas noches. Pero no hemos podido, parcero. El estrés que vivimos diariamente no está duro. Y bienvenidos al podcast del Rotolo. Soy Diego Fero. Para cualquier persona. César Moreno, editor internacional para Blue Radio, y Marcelo Ayala, periodista ecuatoriano, director editorial del medio digital Paralelo, quien además ha servido como corresponsal para CNN Brasil precisamente en estas elecciones, nos van a contar el Rotolo de hoy. Pero empezamos con el primero. César Moreno es editor internacional de Blue Radio. Cecita, hombre, bienvenido de vuelta al Rotolo. Muchas gracias por pasarse por acá. Hola, Dieguito, muchas gracias a ti por tu invitación acá en el Rotolo, listos para que dispares. Pues hombre, con mucha noticia de Ecuador, sobre todo en los últimos meses, pero la idea es organizarnos y empezar por el principio. Lo que nos trajo hasta acá, que es la muerte cruzada que en su momento el presidente Lasso había anunciado y que generó pues en lo que estamos hoy, las elecciones del pasado domingo. ¿Qué ha pasado desde la muerte cruzada? Pues mira, primero que todo, la gente se esperaba una muerte cruzada cuando la decretó el presidente Guillermo Lasso, porque el man no tenía absolutamente ningún tipo de escapatoria. ¿Por qué? Porque el hombre estaba acusado y ya casi que muy untado con unos escándalos de corrupción y ya no tenía casi gobernabilidad. Entonces era que él decretara la muerte cruzada o que simplemente
la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional la llaman allá como al Parlamento, al Congreso, ¿sí? Lo destituyera. Sí, que es una de las cosas que tenemos que entender aquí en Colombia. Por ejemplo, cuando escuchamos al presidente Gustavo Petro, y aquí te meto un paréntesis rapidísimo, que por qué en Perú y por qué en Ecuador cogen y destituyen a diestra y siniestra a un presidente. Pues sencillo, porque la constitución de ellos lo permite. Y es algo que de pronto el presidente Petro se pega a un discurso de que por ser elegido un funcionario por voto popular, pues entonces no puede ser elegido, según, no puede ser destituido, perdóname, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero resulta que hay una cuestión que se llama la autonomía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, y si en la Constitución permite que el Congreso pueda destituir a un presidente, pues allá ellos. Sí, acá Colombia es mucho más presidenciable, mucho más... Hay mucha más protección, ¿no? Decían por ahí, ¿no? Claro, hay mucha protección, o sea, más presidencialista, si se quiere decir y si cabe la palabra. Entonces acá sí es muy difícil uno ver que se va a instituir a un presidente. Vimos todo lo que pasó, cómo empapelaron a Samper en el proceso 8000 y vimos también aquí cómo podría estar empapelado el presidente Petro con todo este escándalo de su hijo y todo, pero eso no va a pasar. Pero en cambio en Perú y en Ecuador sí. Entonces en Ecuador, el asunto aquí que nos trae, Lazo, la única salvación que tenía era convocar unas elecciones generales rápidas, anticipadas, ¿sí? Para que este presidente que va a quedar entre Luisa González y entre el señor Noboa, que es hijo de un multimillonario, vaya a gobernar tan solo un año y medio, porque finalmente ahí habrá una segunda vuelta el 22 de octubre, ahí va a salir electo y solamente le va a quedar un año y piquito mientras vuelve a haber otra vez elecciones generales, ¿sí? Y luego viene la posesión y esto. Entonces, después de la muerte cruzada, la verdad, Dieguito y todos los seguidores acá del Rotolo, lo que más sorprende ya es el nivel de violencia que está allí en Ecuador. No solamente en la campaña política, sino en absolutamente todo, en la sociedad y todo. Hoy veíamos unos carteles en unos pueblos muy fuertes, muy difíciles de ladrón que se coja, ladrón que se va quemando. Entonces ya es justicia por mano propia, porque muy parecido a lo que está sucediendo acá, las autoridades no están dando abasto y son unas organizaciones criminales, valga la redundancia, muy bien organizadas, muy bien estructuradas y estamos viendo allá entonces Tren de Aragua, narcotraficantes, sicarios y desafortunadamente, como lo vimos en Villavicencio, estos grupos de sicarios, adivinen de dónde son, colombianos. Entonces es muy complicada la cosa, pero ese nivel de violencia que ellos no lo habían visto porque en este momento Ecuador ya se está convirtiendo prácticamente en una nueva ruta del narcotráfico por la cantidad de cocaína que está saliendo del sur del país, del sur de Colombia, porque aquí ya no se está comercializando la cocaína como se estaba comercializando antes, por eso es que la pasta de coca, la hoja de coca, todo eso bajó el precio. Entonces un kilo de coca que antes costaba X plata, ya no vale ni siquiera la mitad, entonces ya no es negocio, entonces la tienen que tirar rapidísimo por Ecuador para feriarla al primer postor y ellos la sacan. Entonces ellos están apoyando eso, sí, una nueva ruta, exactamente, Diego. César, venga, le pregunto una cosa. Dele. El tema de violencia parecía que iba a tomar mucha más relevancia a raíz de, pues por supuesto, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pero también por lo que había sucedido también con otros políticos que entiendo que pues también sufrieron atentados y uno que resultó muerto días después. El alcalde de Manta. El alcalde de Manta, sí. El alcalde de Manta que lo mataron antes, ¿sí? Estaba inaugurando una obra y llegaron sicarios y lo mataron. Y luego estaban en un mitin político y llegaron también otros sicarios y atentaron contra la vida de otro candidato. O sea, ya no les importa absolutamente nada. Y es algo muy parecido a lo que estamos viviendo acá, Diego, que es que ya prácticamente todas estas organizaciones no les importa ni matar ni morir. Y entonces se van bajando de los carros, de las lanchas, cero respeto por la autoridad, y si toca matarlo, pues entonces pues lo matan y listo, y si los cogen y ya. Es que me parecía curioso el fenómeno, sobre todo porque revisando algunas notas de prensa por ahí de BBC Mundo y del New York Times hablaban que tal vez quien lo hubiera podido capitalizar, que era un candidato mucho más cercano o que buscaba como tomarse las banderas tipo Bukele,
al final no terminó, por lo menos teniendo un resultado exitoso y terminó siendo un outsider. Eh, en su opinión, César, ¿qué dice eso también de la región? Porque mucho también se ha hablado de lo que puede llegar a ser un modelo tipo Bukele para lo que podría eventualmente darse en otros países de la región. Acuérdate que hay unas teorías de la democracia y sobre todo acá latinoamericana, que es el famoso péndulo, ¿no? Entonces, Mm, en algún momento cogían y nos tiraban que el péndulo siempre se había girado hacia la izquierda. sí, Ahora el péndulo se está girando hacia hacia la la derecha. derecha, hacia la derecha. Y yo creo que se está viviendo en este momento ese péndulo hacia la derecha, pero es también, es un fenómeno de desilusión y de decepción por parte de los pueblos de ver que sus gobernantes que se eligieron a través del populismo y de promesas de vamos a cambiar todo y que vamos a darle mejoras al pueblo y toda la cosa, pues son muy difíciles de cumplir. Y paralelo a eso viene una cuestión de inseguridad, de pobreza, de cero medidas para frenar la inflación. Entonces, cualquier populista, todos los populismos y todas las extremas son así, no importa que sean de derecha o de izquierda. Entonces, si un Bukele coge y promete, vamos a acabar las pandillas, y el tipo coge y las acaba, Mm. como sea, violando los derechos humanos, ¿sí? Haciendo lo que está haciendo y lo logra. Claro, hay que leer y escuchar muy bien el discurso de Milei en Argentina y hay que tener Ujú. mucho cuidado porque, como te digo, son extremismos y de derecha o de izquierda y Milei está representando un extremismo de derecha muy, muy fuerte, pero pilla que los argentinos ya probaron de todo, ¿sí? Ya probaron a los Kirchner, ya probaron, se regresaron a Macri, que era un centro derecha, ya Ujú. volvieron a proveer otra vez al peronismo con Alberto Fernández, ¿sí? Y no les funcionó. Entonces, ¿qué les falta hacer? Pues bueno, pues entonces, pues miremos a ver si la solución puede ser Milei. Muy difícil, muy complicado esto. No sé si Ecuador vaya a copiarle al correísmo, porque Luisa González tiene una cruz encima que es Rafael Correa. La gente le copia a Correa, pero Rafael Correa tiene cola larga acusado de corrupción. Entonces, Se- la se- verdad, esa segunda vuelta del 22 de octubre yo la veo medio complicada para el correísmo. No o sé. sea, sin un claro ganador, por lo menos a primera vista. César, ya para finalizar, ¿qué le conviene a Colombia? ¿Le conviene una Luisa González que es cercana a la izquierda y pues pensando en un gobierno de izquierda en el que estamos nosotros, de pronto podría tener más afinidad? ¿O un outsider como Daniel Noboa, que si bien viene del todo el aparato empresarial, pues terminó entrando sin querer queriendo y casi capitalizando el voto independiente? Yo creo, esta es una opinión muy personal, Diego, por todo lo que tú sabes he cubierto, por todo lo que he visto, a Colombia le conviene siempre tener unos vecinos fuertes, ¿sí? Fuertes en el sentido de seguridad y en el sentido económico, que sean unos aliados, aliados que no permitan y que no dejen permear sus fronteras con tanta inseguridad, es decir, fortalecimiento de la frontera. Lo que pasa es que Lazo en este momento está tan débil y él está preocupado por sus asuntos y por sus problemas que se le olvidó cuidar la frontera. Y mira el lío que se convirtió. Entonces, si llega un tipo como Novoa, que es un tipo que sabe de negocios, un tipo que sabe de economía, puede ser un aliado muy válido para la economía colombiana, porque independientemente que tengamos un presidente de izquierda, la economía colombiana siempre va a tener un norte. Y nosotros necesitamos ese tipo de aliados y más con una economía que es vecina, vecina de nosotros y además que militarmente por la frontera sur, por las bases norteamericanas que hay allá en Ecuador, en fin, por muchas cosas nos conviene más tener un aliado fuerte que un aliado, digámoslo así, ciego, como podría ser Luisa González. ¿Por qué? Porque Luisa González volvería a traer al correísmo, que eso sería una noticia maravillosa para Petro y para Nicolás Maduro, ¿sí? Pero nosotros necesitamos más que todo son vecinos fuertes que nos apoyen económicamente, militarmente, en cuestiones de seguridad y no de pronto alguien que sea un vecino o un presidente simplemente que esté de paso
y que no se va a poder hacer absolutamente nada. En año y medio, Diego, no se va a poder afianzar absolutamente nada, sino que ese presidente va a tener que seguir con las mismas políticas del anterior y con las mismas políticas económicas y fronterizas, porque en año y medio no va a poder cambiar absolutamente nada. Esto es un gobierno de transición, simplemente lo que va a pasar en Ecuador. Que elijan bien. Realmente, y en el fondo, no nos debería ni siquiera importar quién queda, si Luisa o Noboa. Hombre, eso va a ser casi que transparente para nosotros. Primero, porque tenemos muchos problemas nosotros, muchísimos que resolver. Y segundo, porque es un gobierno de transición. Entonces, el verdadero presidente es el que van a elegir para el 2025, no este. Bien. Es César Moreno, editor internacional de Blue Radio. César, muchas gracias por pasarse por acá por el Rotolo. No, Dieguito, a ti muchas gracias por la invitación y acá listos y firmes para cuando quieras. Ya regresamos. Pues para seguir hablando de lo que está sucediendo en Ecuador, de todas las temáticas, si se quieren, que vienen atravesando tanto al país vecino como al nuestro, pues me acompaña a esta hora en el Rotolo Marcelo Ayala. Él es periodista ecuatoriano, director editorial de Paralelo, que es un medio digital ecuatoriano. Y pues Marcelo también ha trabajado como corresponsal en estos días, si no estoy mal, para CNN Brasil, haciendo cubrimiento precisamente de lo que ha venido pasando en el Ecuador. Don Marcelo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Pues bueno, ya ves cómo se han dado las cosas en las últimas semanas, en los últimos meses en Ecuador, ¿no? Seguridad es de lo que más se habla, seguridad es el tema caliente en el momento, seguridad es lo que los medios internacionales también quieren cubrir y quieren hablar. Es algo que este gobierno, desde el de Guillermo Lasso, se ha dedicado a discutir mucho a lo largo de los 2 años y medio, casi 3 años de gobierno, y no cambia, no pasa nada. No se han o sea, las medidas que se han tomado no han dado el efecto esperado, y así estamos, ¿no? Y así se dan esos acontecimientos últimos, ¿no? El asesinato de un candidato a la presidencia, los motines en las cárceles, los traslados de presos de una cárcel a otra, militares a las calles, toques de queda en determinadas provincias, sobre todo la provincia de Esmeraldas y la provincia del Guayas. Estas medidas que para el público en general, para la sociedad en general, para los medios tradicionales o no, independientes, etcétera, no han sido las mejores ni las más efectivas para mejorar la seguridad en el país. El país, en lo que va el año, ya tiene más de 4.000 muertes violentas, ¿no? Entonces eso nos lleva a levantar al alza de los datos sobre muertes violentas en la región, y somos probablemente el país con más violencia en el momento. Sí, que si no estamos también nosotros metidos por ahí en esas cifras que siempre sale Colombia, desafortunadamente también liderándolas. Que, claro, hombre, qué lástima que ahora le toque a Ecuador. Conversas con colombianos y dicen, bueno, los colombianos dicen, yo salí de mi país porque era muy violento y me pasa lo mismo ahora en Ecuador, ¿no? Sí. Pues bueno, Marce, si quieres arrancamos por el principio, que por lo menos si viene, seguramente hay muchas noticias fuertes que vienen saliendo del Ecuador. Tal vez por la que empezamos a hablar mucho, por lo menos desde Colombia, es una vez se da la declaratoria de muerte cruzada, ¿sí? ¿Cuál es el sentir de los ecuatorianos tras esta declaratoria y cuál se percibe en estos momentos? Mira, ¿qué es lo que pasa? La muerte cruzada se da después de un intento de juicio contra Guillermo Lasso por parte de una bancada de la Asamblea Nacional del Ecuador. Este grupo de personas, de asambleístas, buscaban enjuiciar políticamente, cosa que nunca había ocurrido en la historia del país. Se llegó a dar la votación en la asamblea y no pasó, no consiguieron los votos necesarios, ¿no? Entonces, el presidente Guillermo Lasso en ese momento él ya había comentado, ya había dicho que él sí utilizaría la muerte cruzada como un recurso para que no se lo destituya, ¿no? Porque él, a su parecer, pensaba y afirmaba que el juicio político era inconstitucional. Con las personas que yo he tenido la oportunidad de conversar, analistas, asesores cercanos al gobierno, sobre todo al ministro de gobierno actual, Henry Cucalón, sí nos comentaban que ese juicio estaba muy mal planteado, ¿no? Que las personas que habían escrito esta denuncia
habían utilizado muy mal algunos de los artículos de la Constitución y por eso se les cae el juicio político también. Pero a ver, bueno, una vez que ocurre la muerte cruzada en medio también de protestas súper fuertes, ¿no es cierto?, de protestas muy, muy, muy violentas incluso, ese era el sentir de la gente, ¿no? O se van todos, o se va Guillermo, pero algo tiene que pasar porque ya estamos cansados, no mejora nada, no pasa nada. Venía también con algunas medidas polémicas del presidente que tuvo que retractarse en medio de mesas de conversación con la comunidad indígena del alza de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces él ya venía con un gobierno muy desgastado, una asamblea que nunca trabajó realmente, una asamblea que nunca pudo realmente emitir leyes, emitir políticas públicas, que se dedicó a pelear, que se dedicó a pelear con el gobierno. El gobierno no, eso no justifica, obviamente, al gobierno de Lasso y a su incompetencia, a mi parecer, pero sí fue una asamblea muy complicada y muchos analistas, muchos periodistas también comentan que es una de las peores asambleas de la historia en el Ecuador. A mí no me gustan mucho estas máximas, ¿no? Pero es el sentir de... lo que se percibe. Exacto, es un sentir popular, que fue una de las peores asambleas de la historia del Ecuador. Pero lo curioso es que ahora en estas elecciones que pasaron, muchos de esos asambleístas se reeligieron. No muchos, pero una buena parte se reeligen. De nuevo, la gente parece a veces que no tiene memoria, ¿no? Esa es una cosa que pasa en los países latinoamericanos. Pero es curioso porque me quedaba la sensación precisamente de eso, porque todo lo que fue en titulares internacionales era hablar de quiénes son los dos más opcionados para poder llegar a la presidencia, por cuánto tiempo lo van a hacer, pero de lo que había sucedido alrededor de la asamblea no se hablaba mucho, es decir, si la habían reelegido o no, si estaban los mismos, no sé si allá se utiliza el término congresista o parlamentario para hablar de la asamblea, pero de eso como que pasó de agache, diríamos por acá en Colombia. Sí, asambleísta. Utilizamos el término asambleísta desde la nueva constitución de Rafael Correa, porque ya no existe un congreso, el término ya no es congreso, sino existe una asamblea en el Ecuador. Entonces son asambleístas. Pero sabes que yo pienso que eso nos pasa a todos en América Latina, ¿no? Siempre estamos en época de elecciones apostándole a un binomio, ¿no es cierto?, a una persona. Somos muy presidencialistas, cuando en realidad también las dignidades que importan son los asambleístas, los concejales, los prefectos, los alcaldes. Que son los que saben cómo se trabaja en la región, ¿no? Exacto, entonces siempre estamos apostándole a todo por el todo, a esta persona, a este Mesías que nos va a salvar y que es el futuro de la nación. Exacto, y personalmente yo también nunca estoy muy de acuerdo con esto. Ahora, por ejemplo, se habla de que Daniel Noboa es el futuro del Ecuador. Pero el chico es menor a nosotros, ojo, tiene 35 años. El chico, sí, fue asambleísta, pero todo el mundo asume que el presidente es el todopoderoso, ¿no? Muchas veces. Y el presidente tiene que negociar. Exacto, tiene que trabajar con un montón de gremios, de sectores, y no es tan fácil así. Entonces, muchas veces, incluso yo creo que existe esta idea de que el presidente nos va a salvar, y una vez que el presidente asume se da cuenta de que recibió un país muy complicado, ¿no? Sobre todo económicamente el Ecuador está bien complicado ahora, y no sé si va a poder cumplir todo lo que se promete, ¿no? Entonces siempre nos pasa lo mismo: vamos a hacer escuelas, vamos a dar salud, vamos a dar educación, etcétera, pero llegas al poder y te encuentras con tanta piedra en el camino y tanta gente que te pone el pie también, ¿no? Intereses, entonces, ¿no? Intereses. Exacto, muchos intereses. Precisamente hablando de los votantes, ¿no? En Colombia fue muy importante la participación que los jóvenes tuvieron en las últimas elecciones, en la que ganó el presidente Petro. Y he visto algunos comentarios de colegas hablando mucho de cuál fue el papel de los jóvenes en las recientes elecciones latinoamericanas. Para el caso de Ecuador, ¿cómo lo viste vos? Yo creo que el caso del Ecuador es similar. El voto joven optó, y es claro, por Daniel Noboa, más que por el binomio del correísmo, Luisa González y Andrés Darauz, pero por dos razones bastante simples. Daniel Noboa no se presentó nunca como el candidato contrario al correísmo. Todos los otros candidatos en las elecciones anteriores, todos somos la opción correísta, somos la opción contraria a Correa, somos la opción que no va a hacer lo mismo que hizo Correa. Y ese siempre ha sido el discurso de la oposición.
desde Álvaro Noboa, el papá de Daniel Noboa, hasta Guillermo Lasso, hasta los últimos candidatos de estas últimas elecciones anticipadas. Entonces Daniel Noboa yo creo que gana puntos, gana votos porque huye de esa discusión que la gente ya está cansada, esa polarización de la que estamos cansados en toda América Latina, creo yo, ¿no? El blanco y el negro, ¿no es cierto? El rojo y el azul, el derecha y la izquierda. Creo que hay una gran parte de la población joven que está cansada de ese discurso, que está cansada de ese enfrentamiento, y Daniel Noboa un poco representa eso. Entonces la gente yo creo que estaba cansada de eso. Segundo, su campaña en redes sociales fue muy bien segmentada, fue muy bien realizada, fue muy bien ejecutada. Creo que logró entender estos nuevos formatos, estas nuevas maneras de llegar a públicos más jóvenes, y también no necesariamente más jóvenes, pero gente que está en las plataformas, ¿no? Las personas están en las plataformas, sea cual sea. Sabemos que obviamente TikTok tiene un público más joven, pero en otras plataformas como Facebook, grupos de WhatsApp, etcétera, creo que se manejó bastante bien. Él definitivamente, el debate le ayudó mucho. En el debate también tú te das cuenta que no era un tipo que estaba confrontando, ni buscando pelear, ni buscando generar polémica. Estaba siendo un tipo muy pragmático, muy objetivo, hablaba de sus propuestas y no se dedicaba a pelear o hacer chiste o hacer estas payasadas que muchas veces a los políticos les gusta hacer en los debates como para generar media, ¿no es cierto? Sí. No, el tipo muy sobrio, muy tranquilo, muy inteligente en su discurso. Yo me sorprendí, después yo acompañé el debate, claro, y lo primero que comentábamos en los grupos de familia, en los grupos de amigos, en los grupos de colegas era lo bien que le había ido a Noboa. Y eso definitivamente yo creo que muchos candidatos menosprecian hoy en día los debates, pero el debate a Noboa yo estoy seguro que le ayudó a despuntar en las votaciones, estoy seguro. Hablar de supuestos es muy jodido en estos escenarios, pero finalmente ha habido una serie de hechos que uno pudo haber pensado en su momento que hubieran podido inclinar la balanza para un lado o para el otro. Y me refiero, por supuesto, a lo que sucedió con el candidato Villavicencio, lo que fue, ese hecho de violencia que finalmente nos saca una vez a los colombianos ahí en medio de la vergüenza. ¿Qué tan definitorios fueron esos hechos de violencia para estas elecciones? Sobre todo pensando que finalmente el candidato que reemplazó a Villavicencio, pues no la logró. Sabes que yo no estoy tan de acuerdo en que no la logró. Yo creo que la logró y lo logró bien. Mira que él está ya terminó de depurar el Tribunal Supremo Electoral de acá del Ecuador, el CNE, y él llega en tercer lugar. Yo creo que Fernando Villavicencio, no hubiera llegado al tercer o cuarto lugar. No tenía esa previsión de votos. Pero de nuevo, hablar de supuestos, hablar de encuestas, las encuestadoras hoy en el Ecuador están muy mal, están con muy mala reputación, hace algunos años ya, se han equivocado feísimo. Damos siempre el ejemplo y pensamos y nos acordamos en Hillary Trump, ¿no? Como las encuestadoras todas daban el triunfo a Hillary y fue una sorpresa gigantesca. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la gente miente, ¿no es cierto? Cuando le preguntas por quién va a votar, y la gente cambia de opinión a última hora también. Llega al momento de votar en la papeleta y dice no, se cambia de candidato. Pero ¿qué creo que pasó? Que la muerte de Villavicencio le dio fuerza al movimiento 25, le dio fuerza a los asambleístas. Mira que va a ser el segundo bloque de asambleístas más fuerte hoy en la asamblea. Yo creo que le dio fuerza más bien el fallecimiento el asesinato de Villavicencio. A Cristian Zurita, que es un periodista reconocido con su buena reputación, que ha investigado actos de corrupción durante su trayectoria como periodista, junto a Villavicencio incluso, eran colegas y colegas de trabajo. Y yo creo que eso le ayuda un poco al movimiento 25, ¿no? El asesinato, suena raro y suena feo decirlo, ¿no? Sí. Ojo, ¿no? Pero definitivamente el asesinato de Villavicencio le ayuda de alguna manera, porque la gente también tenía este sentimiento. Nos pasaba en la calle mientras reporteábamos, por ejemplo, para Globo en Brasil, estábamos realizando un reportaje sobre la muerte de Villavicencio, sobre el asesinato de Villavicencio, y la gente se detenía en la calle, en el lugar donde fue asesinado Villavicencio. Estábamos haciendo unas tomas, y se acercaba la gente en el carro, bajaban el vidrio y decían, ¿por quién van a votar? Tienen que votar por el muertito. Había esta cuestión de le vamos a dar el voto porque lo asesinaron, ¿no? Sí. No sé si llamarlo un voto de lástima, un voto de
no sé cómo definir. Casi como hacer una declaratoria, ¿no? Un statement, dirían los americanos, ¿no? Exacto, no quiero ser grosero e insensible con lo que ocurrió, obviamente, pero la gente lo comentaba de esta manera. Entonces yo creo que muchos de esos votantes lo hacían por lo ocurrido también, ¿no? Votaban porque, pues apoyémoslo al movimiento y al partido de Villavicencio que fue asesinado y que sufrió este hecho. Y quién sabe qué medidas van a tomar como bloque político ahora que son el segundo más fuerte en la Asamblea para dentro de 17 meses, que es lo que va a gobernar el próximo presidente, presentarse nuevamente a elecciones. Entonces, si hacen un muy buen trabajo mediático, un muy buen trabajo durante su gobierno en la Asamblea, generar mejores relaciones, vincularse mejor con los otros partidos políticos, quién sabe, llegan más fuertes en 17 meses, ¿no? Hombre, antes de preguntarle por precisamente cómo se ve ese panorama político que de golpe uno desde el exterior no lo entiende muy bien, pero sí, su merced comentó algo ahorita, o bueno, tal vez lo comenté fue yo, y es esa visión que tienen de los colombianos tras el asesinato de Villavicencio, porque pues ya había pasado con el presidente de Haití, qué vergüenza, es que recordarlo es vergonzoso, y en estos momentos hay otros nacionales que también están implicados allí. ¿Cómo queda en medio de eso la imagen del colombiano? No sé si eso se trastoca, si genere algunos comportamientos de xenofobia, o qué han podido registrar ustedes. Mira, la migración colombiana al Ecuador es histórica, ¿no? Lleva más de 50 años ocurriendo la migración colombiana al Ecuador. Existe mucha xenofobia. En los últimos años, antes de la pandemia, incluso también migraron muchos venezolanos al Ecuador. Y el Ecuador era un poco también un país de tránsito, ¿no? Muchas personas iban a Perú o a Chile. Y cuando no ocurrían lo que esperaban que ocurra en Perú, en Chile, que es buscar trabajo, buscar nuevas oportunidades, regresaban y se quedaban en el Ecuador, porque el dólar es muy atractivo, ¿no? Ganar en dólares es muy atractivo. ¿Qué pasa después del asesinato de Villavicencio? Sabes que no hemos visto manifestaciones masivas en redes sociales o en las calles, etcétera, contra el migrante colombiano, contra el migrante venezolano. No se ha visto eso. En realidad creo que la gente se volcó más a la preocupación por la seguridad, ¿no? Y yo tengo una opinión personal que puede ser un poco polémica, y es que a mí me parece muy conveniente por parte de las fuerzas policiales, ¿no es cierto?, que casi al día siguiente, a las 24 horas, agarran a 6 colombianos. ¿No? Agarran a 6 colombianos que entre ellos aparentemente hay autores intelectuales, autores, ¿no es cierto?, del asesinato de Villavicencio. Me parece que es muy conveniente porque obviamente la gente se les venía encima, la opinión pública se les venía encima por respuestas, ¿no? Entonces, la policía en otros casos nunca funciona de esa manera y ahora sí, justo mira, sí, actuamos rápido y encontramos a los culpables, a los supuestos culpables. Y todo es muy hermético, todo es muy, muy hermético y todo ocurre también dentro de un momento en el que los medios también están súper preocupados en cubrir elecciones, cubrir candidatos, cubrir esto y se va disipando un poco y se va alargando un poco la historia de, bueno, ¿qué pasó con Villavicencio, no? Se dicen muchísimas cosas, pero nada es una verdad absoluta aún. A mí me parece, por ejemplo, muy sospechoso que a uno de los autores del asesinato se lo llevan a una estación de policía, digamos, a la fiscalía, estaba herido y no se lo lleva al hospital y el tipo muere dentro de esta estación de policía, cuando el procedimiento lógico normal es llevarlo al hospital con seguridad, ¿no es cierto?, con resguardo policial, para que después a la persona se le pueda hacer preguntas, a la persona se le pueda indagar, se le pueda investigar. ¿Era colombiano también? No, este era ecuatoriano. Y el tipo muere. Y el tipo muere. Entonces, yo soy muy sospechoso siempre, y ya te digo, esto es muy personal. Como mío. Periodista, ¿no? Sí, claro. Yo soy muy, muy sospechoso de la labor policial porque muchas veces quiere atender también una necesidad de respuesta inmediata, masiva, y yo creo que las cosas no funcionan así. Incluso los medios nos cobran mucho eso, ¿no? El breaking news es
es como nuestra voz que nos está hablando a través de la oreja. Y sin hacer un análisis, por lo menos más responsable, ¿no? Sino es como sacar la chiva ya y suerte. Sí. Exacto, y bueno, y esta es otra discusión quizá más larga, ¿no? Las plataformas nos llevan a eso, la inmediatez de la comunicación nos lleva a eso, ¿no es cierto? Los aparatos nos llevan a eso, a que queremos las cosas rápidos, en un tweet ya quiero enterarme, quiero saber, y lo asumimos como verdades absolutas, ¿no? Eso es un problema ya también de la comunicación, justamente cuando estas cosas pasan. Yo creo que el establishment aprovecha un poco eso también para salirse con la suya. Pero bueno, en todo caso, volviendo a la xenofobia, no hemos visto manifestaciones muy fuertes, no hemos visto manifestaciones, como te digo, en redes sociales, ya existía, ya se habla mucho de el venezolano que me viene a robar el trabajo, ¿no? Del colombiano no tanto, porque lo último que hemos vivido es una migración venezolana muy fuerte, ¿no? Entonces, normalmente donde los venezolanos migrantes se están ubicando en el escenario económico ecuatoriano es en los servicios, por ejemplo, ¿no? Es en los restaurantes, es en las peluquerías, es de meseros, ¿no es cierto? Es en las cocinas, etcétera. Es donde más se encuentran servicio por ahora, donde más se encuentran trabajo. Y claro, los dueños de los locales comerciales un poco aprovechan esa necesidad, esa urgencia que tiene el migrante para pagar menos. Entonces despiden ecuatorianos que tienen que registrarlos, que tienen que pagarles sus décimos terceros, o sea que tienen como burlar algunas cuestiones laborales porque es gente que tiene mucha más necesidad, ¿no? Entonces, obviamente, el migrante venezolano sí tiene trabajo, pero está también sufriendo una precarización de su trabajo terrible, claro, ¿no? Y ahí lo que genera es esa xenofobia de que el ecuatoriano se queda sin trabajo porque lo sustituye un venezolano y entra en estas discusiones. Pero a raíz del asesinato de Villavicencio no se vio ningún despunte, no se vio un aumento en la xenofobia ya existente, ¿no? Hay un par de preguntas ahí para finalizar ya, Marcelo, y agradeciendo por supuesto el tiempo. Claro. La primera es precisamente eso que usted mencionaba ahorita sobre el tema económico y el tema de seguridad, porque siento que al final terminó siendo definitivo para lo que fueron estos primeros resultados de las elecciones. ¿El ecuatoriano está pensando más en el tema económico o en el tema de seguridad? Y lo digo también un poco relacionando con la pregunta sobre Villavicencio. El ecuatoriano en general, en la calle, lo que se siente es la mayor preocupación es la seguridad. Es la seguridad. Tanto que muchos de los candidatos, la mayoría si no, se dedicaron a hablar mucho de sus planes de seguridad sobre todo. Te doy el ejemplo de Jan Topic, también un outsider, una persona nueva en el escenario, un empresario nuevo en el escenario político. Su discurso durante toda la campaña fue la seguridad y le funcionó. Él se asumía y se pensaba que llegaría a segunda vuelta, pero de nuevo el efecto Noboa nadie se lo esperaba. Pero la seguridad es lo que en la calle preocupa más, en lo que la calle, en las redes sociales, en los círculos familiares, en los círculos de trabajo, etcétera, la seguridad es lo que preocupa más porque cada vez está más cerca de uno, ¿no? En el Ecuador quizá hay una gran diferencia con Colombia, es que tenemos una clase media casi inexistente, ¿no es cierto? No es tan marcada como en Colombia, la clase media es muy bien marcada. En el Ecuador o eres uno o eres otro, ¿no? No hay una clase media es muy chiquita, es muy pequeña. Entonces, y te lo digo porque yo me considero y tengo el privilegio de estar en esa clase media muy reducida y empezó a llegar a nosotros también, empezó a llegar a mi alrededor, empezó a llegar esa violencia a mi alrededor. Ya no estaba solo en los suburbios en Guayaquil, ya no estaba solo en los barrios marginales de la costa de Esmeralda, sino que ya estaba muy cerca, estaba muy aquí en nuestras calles. A Villavicencio lo asesinan en una de las principales avenidas del norte de Quito, conocida como, o sea, el norte de Quito es una región de una situación económica mejor, ¿no? En la geografía de Quito. Entonces ya no es tan alejado, ya no está solo en los suburbios, en los barrios, en los extremos de las ciudades, ¿no es cierto? Sino que la inseguridad ya llega a tocar otros sectores, ¿no es cierto? Geográficamente hablando en las ciudades. Entonces sí, la preocupación es seguridad y ahí hay muchas polémicas, ¿no? Ahí hay muchas polémicas. Pero ¿y cómo queda el efecto ahí Bukele? Porque siento que mal que bien está como de alguna manera midiendo mucho el tema electoral y político de la región, pero siento que en este caso, y pues vos me corriges si me equivoco, ¿pesó más el tema económico? Por supuesto, claro, se suma el tema económico, por supuesto. Es que para mí todo tiene un timeline, ¿cierto? Todo tiene
pasa una cosa y después pasa otra. O sea, todo viene a raíz, por ejemplo, vamos un poco más atrás. A raíz del COVID, a raíz de la pandemia, nosotros no teníamos idea, el mundo no tenía idea de lo que iba a pasar después del COVID, ¿no es cierto? Sabíamos que se venía una crisis económica súper fuerte, pero no teníamos idea de cómo se iba a ver eso, ¿no es cierto? En el Ecuador fue la migración masiva de venezolanos, ¿no es cierto? Ocupando plazas de trabajo, muchas veces de ecuatorianos, y muchos ecuatorianos quedándose sin trabajo y teniendo que tal vez optar por la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, eso afecta directamente al bolsillo de muchas personas. El Ecuador viene con una crisis de seguridad. Un tema directamente relacionado casi. Exacto. Y el Ecuador viene con una crisis económica y una crisis de seguridad más o menos desde el 2017, la crisis de las prisiones, la crisis carcelaria, que no es nueva, ¿no? Es una cuestión que ha venido escalando mucho porque se le fue de las manos al anterior gobierno y a este gobierno. Me refiero a Lenín Moreno y a Guillermo Lasso, se les fue de las manos. Ellos pensaban que con traslados de cabecillas de bandas lo iban a solucionar, transando con las bandas, siendo permisivos dentro de las cárceles con las bandas lo iban a solucionar. Pero no se dan cuenta también de que el problema es mucho más grande. La policía está directamente vinculada en esto, o sea, no hay nada que hacer. Las fuerzas militares, armadas, etcétera, las fuerzas policiales están vinculadas, están comprados también. Entonces, por eso también este gobierno que viene hablando desde que hizo campaña Guillermo Lasso, habla mucho de la seguridad, del narcotráfico y de la lucha contra las drogas, ¿no es cierto? El eterno discurso de la lucha contra las drogas, que ya sabemos todos que es un discurso fallido, es un discurso caduco, ¿no? Que no le ha funcionado. Incluso Colombia lo está intentando cambiar hace muchos años y estamos tan cerca y no vemos el ejemplo, ¿no? Sino que repetimos los mismos errores. Pero sí, se ha deteriorado mucho el tema de la economía relacionada a la seguridad. Eso es innegable. Es innegable. Como pregunta final, la nostalgia por Correa, ¿cómo quedó ahí? A ver, me hablabas de Bukele para también terminar con eso. Sí se escuchó mucho y se vio también mucho en redes sociales de necesitamos un Bukele. Necesitamos que se tomen medidas como las que se tomaron en El Salvador. Miren el ejemplo de El Salvador, miren las cárceles, miren cómo está tratando el tema de seguridad Bukele. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que armarnos. Ya se empieza a discutir mucho, hace un par de años, el porte de armas en el Ecuador. Tenemos que armarnos, tenemos que acudir a las armas, porque si no nos defendemos, ¿quiénes nos defienden? ¿No es cierto? Eso es para mí lo más preocupante, porque nunca se ve desde un punto de vista de derechos la cuestión de la seguridad de las prisiones y las cárceles, ¿no es cierto? Nunca se ve desde el discurso del gobierno, jamás ha sido desde ahí. El discurso del gobierno siempre fue, vamos a armar a la policía, tenemos que incentivar el trabajo y la labor que la policía hace por nosotros, le vamos a dar más armas a los militares, le vamos a dar más recursos para que puedan cumplir con su labor. Pero nada más. Entonces, Bukele sí ha sido una referencia para un sector de la población, sobre todo más conservador, diría yo, que anhela tener un Bukele en el Ecuador. Entonces, como para cerrar ese tema. Y el anhelo de que Correa regrese o que Correa esté ahí presente, yo voy a afirmar algo también que es bastante polémico, creo que es mucho culpa de los medios también. Lo mismo que pasó con Estados Unidos y Trump. Se le dio mucha voz a Trump, se habló mucho de Trump y no se dieron cuenta porque se burlaban mucho, ¿no es cierto?, de este candidato un poco outsider, payaso, distinto, sí. Y de repente se los comió vivos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa. Para mí Correa sigue muy vivo también, no solo por la fuerza política que significó durante 10 años en el país, quizá más, porque Lenín Moreno un poco arrastró también eso, pero porque se habla mucho de él todavía, se le da mucha importancia, se le da muchos medios a él. Y todo es que es correísmo. Es que esto es el correísmo, es que esto es culpa del correísmo. Es un poco lo que pasaba en Brasil y te puedo hablar con propiedad porque pues yo cubro Brasil. Bueno, en Colombia con Uribe también, ¿no? ¿Perdón? O en Colombia con Uribe también, ¿no? Finalmente. Exacto, todo es uribismo, ¿no es cierto? Todo es Uribe, ¿no? Es que él es uribista. Entonces vivimos todavía en esa polarización que el mismo Correa fue quien la creó, ojo, ¿no? El mismo Correa, yo creo, y lo puedo afirmar con absoluta certeza, es que él es uno de los mayores culpables de esa polarización en la que vivimos hoy en el Ecuador, al menos en el Ecuador. Entonces, no siento que hay un anhelo todavía de que Correa regrese. La fuerza política correísta de la Revolución Ciudadana es muy fuerte, sobre todo en la costa. En ninguna provincia de la costa Noboa gana.
el correísmo arrasó en la costa. Noboa más bien gana en la sierra, en algunas provincias de la sierra. Entonces eso también te dice algo, ¿no? Eso también te dice mucho. Hay que tomar en cuenta que la costa es de las regiones más pobres del Ecuador. Algunas de las regiones de la costa son las regiones más pobres del Ecuador, a pesar de que, por ejemplo, Guayas es puerto, Manabí tiene un puerto, Manta, ¿no es cierto? Pero son las regiones más precarizadas del Ecuador. Y votan por el correísmo, porque el correísmo, queriendo o no, es un movimiento político más populista. Daniel Noboa, yo creo que no representa todavía y no llega a representar todavía al pueblo, sino a los empresarios, opinión, a los jóvenes, ¿no es cierto? Y como un golpe de opinión casi también, ¿no? Sí. Y Correa la tiene difícil para volver, ¿no? Él está enjuiciado, entonces si regresa, si llega a pasar, yo no lo veo muy factible, pero si llega a pasar, él se va preso. Era Marcelo Ayala, periodista ecuatoriano, director editorial de Paralelo, medio digital ecuatoriano, y pues quien también de alguna manera pues ha colaborado con algunas cadenas fuertes como CNN Brasil, haciendo la transmisión precisamente de esta coyuntura ecuatoriana. Marcelo, muchas gracias por pasar por el Rotolo. Gracias a ti, Edito, un abrazo. Tal vez la mejor conclusión que puedo sacar después de hablar con Marcelo y con César es que los países latinoamericanos somos un espejo del otro y nos da como miedo vernos en ese espejo, ¿no? Y sería bueno que lo hiciéramos para evitar cometer los errores que el otro ha cometido y replicar las cosas buenas que el otro viene haciendo. El podcast del Rotolo es una creación de Isa Mata y Diego Fero. Si les gustó este episodio, nos ayuda mucho que compartan, den una calificación 5 estrellas o nos echen una mano con el voz a voz a sus amigas o amigos. Es lo que más nos permite crecer y llegar a más personas. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como El Rotolo, doble O al final, tanto en Instagram como en Twitter, o El Rotolo en TikTok. Y si quieren escribirnos, lo pueden hacer a través del mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otro Rotolo.